el apellido Perrote. Estudian este apellido los tratadistas Angelio Alonso de Cadenas, Vicente de Cadenas y Vicent y Liliana Ruiz Carrasco en su obra Blasonario de la consanguinidad ibérica. Afirman que este apellido es originario de Castilla y radicado en las provincias de Valladolid y Madrid. Hay registros de personas de este apellido en algunas iglesias y parroquias. Por ejemplo, podemos decir que Ana Perrote contrajo matrimonio el 8 de junio de 1671 en la iglesia de San Ginés de Villabrágina, Valladolid. Agustina Perrote fue bautizada el 18 de octubre de 1674 en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Villaesper, Valladolid. Hubo también personas de este apellido en Francia, Inglaterra, México, Brasil y la Argentina. En Inglaterra, concretamente en la localidad de Marlborough, en Devon, existen registros de personas de este apellido, como la de Thomas Perrote, que fue bautizado el 23 de febrero de 1585 en su iglesia. Probaron su hidalguía en la sala de hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid las siguientes personas de este apellido: Luis Perrote, vecino de Santa Eufemia del Arroyo, Valladolid, y Pedro Perrote, vecino de Villaesper, Valladolid, en el año 1542. Manuel Perrote en 1792, Juan Perrote, vecino de Palazuelo de Bedija, Valladolid, en 1545, Sebastián de Perrote Girón, vecino de Palazuelo de Bedija, Valladolid, en 1714, y Vicente Perrote, vecino de Palazuelo de Bedija, en 1770. Al probar su hidalguía en la sala de hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, eran hidalgos. ¿Qué es un hidalgo? Hidalgo es, en su definición, aquella persona que por su sangre pertenece a una clase noble y distinguida. Procede de la denominación de hijosdalgo, es decir, hijos de algo. Esto es, que sus ascendientes se hubieran distinguido por sus hechos o por su posición, que hubieran tenido algo. La etimología de la palabra está perfectamente clara. Primitivamente, en los reinos de Castilla y León, los hidalgos se conocieron con el nombre de infanzones, voz que fue quedando en desuso hasta que solo quedó en Aragón. Pero unos y otros, los hidalgos castellanos y los infanzones aragoneses, dependían directamente del rey. La hidalguía es la nobleza que viene a los hombres por su linaje. En Castilla, la hidalguía solo se transmitía por linaje de varón. Los hidalgos eran conocidos por diversas clases, siendo los más importantes aquellos de solar reconocido, o de casa solariega, que pregonaba la nobleza e importancia de sus ascendientes. Entre los privilegios que el rey concedía a los hidalgos, el principal era el de no pechar, esto es, lo que equivalía a no pagar tributos a la corona. Esta fue la causa de que en estas chancillerías de la época se conserve multitud de pleitos entablados entre diversos personajes que se afanaban en poder demostrar su condición de hidalgos, porque a veces era muchísimo más importante quedar exento de pagos y tributos que demostrar que se era de estado noble. La nobleza y aún el ejercicio de modestísimos oficios no derogaba la hidalguía. En muchos pueblos existieron hidalgos que eran labradores, zapateros, comerciantes y hasta pobres de solemnidad, y junto a ellos convivían otras personas que eran ricas, que poseían bienes y que sin embargo eran pecheros, tenían que pagar los tributos y todas sus haciendas no le bastaban para alcanzar la hidalguía. La Sala de Hijosdalgo era la Corte Judicial Suprema del Reino de Castilla en materia de pleitos de hidalguía. El archivo de la Real Chancillería de Valladolid constituye uno de los fondos documentales más importantes de la Europa medieval. En ellos se preservan más de 20 kilómetros de documentación. Sus orígenes se remontan a las ordenanzas de Medina del Campo de 1489, por las que los reyes católicos, además de reorganizar el Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería, crearon su archivo. Tuvo sede en la ciudad de Valladolid,
Funcionó durante buena parte de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna como el más alto tribunal de justicia del reino, y fue suprimido en 1834 como consecuencia de la implantación definitiva del liberalismo. Volviendo al apellido Perrote, encontramos en el Archivo Histórico Nacional un expediente de pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén para Pedro Boninseni Perrote Guinuche y Sánchez Osorio, vecino de Valladolid, fechado en el año 1536. Y en el mismo archivo consta también un expediente de pruebas del Caballero de la Orden de Carlos III, Manuel Pérez y Mozo Arroyo y Perrote, natural de Valladolid, intendente militar e interventor del distrito de Aragón, y también caballero supernumerario, fechado este expediente en el año 1844. Tal como dijimos antes, los Perrote pasaron al Nuevo Mundo. Así, en el Archivo General de Indias encontramos el expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Francisco Perrote, vecino de Medina de Rioseco, hijo de Santiago Perrote y Ana Hernández, con su mujer María González, natural de Paredes de Nava, hija de Francisco Negrete y Beatriz Tejerina, y sus hijos Santiago y Giuseppe a Nueva España. El apellido Perrote tiene 3 escudos heráldicos, pero para este vídeo de demostración examinaremos el principal. El cronista y decano rey de armas, don Vicente de Cadenas y Vicent, en su repertorio de blasones de la comunidad hispánica, recoge para los Perrote las siguientes armas. En campo de gules, 3 bandas de oro, bordura de plata con 4 roeles y 4 armiños, todo de sable alternando. Los esmaltes simbolizan lo siguiente. En cuanto a los metales, el oro simboliza la nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, luz, constancia y sabiduría. La plata simboliza pureza, integridad, obediencia, firmeza, vigilancia, elocuencia y vencimiento. El gules es el color rojo que simboliza fortaleza, victoria, osadía, alteza y ardid. El sable es el color negro en heráldica y simboliza prudencia, tristeza, rigor, honestidad y obediencia. Los armiños simbolizan pureza y fidelidad puestas al servicio del príncipe. Y los roeles simbolizan las rodelas que llevaban los soldados como arma defensiva.